grande voz, todos juntos proclamaremos que Jesucristo es Rey. Se oirá en toda la tierra, temblarán las naciones, todo el mundo verá, sí verá. Tú eres mi hermano y mi hermana, tomados de la mano, juntos caminaremos hasta que Él nos venga a buscar. No hay infierno que nos venza, si juntos trabajamos, siempre que hay amor, venceremos. Todos de la mano y verás, todo el mundo verá que tú eres mi hermano y mi hermana, tomados de la mano, juntos caminaremos hasta que Él nos venga a buscar. No hay infierno que nos venza, si juntos trabajamos, siempre que hay amor, venceremos. Tú eres mi hermano y mi hermana, juntos hasta que Él nos venga a buscar. No hay infierno que nos venza, si juntos trabajamos, siempre que hay amor, venceremos. Que tú eres mi hermano, te amo. Juntos caminaremos hasta que Él nos venga a buscar. No hay infierno que nos venza, si juntos trabajamos, siempre que hay amor, Buenos días, queridos hermanos. Para mí es un placer volver a estar con ustedes una vez más para compartir la palabra de nuestro Dios. Espero que todo lo que podamos decir en este día pueda ser de edificación para su vida y que pueda ayudarles a crecer espiritualmente y sobre todo a tener un acercamiento genuino cada día con nuestro Dios. Antes de empezar este tiempo que hemos dedicado para hablar de la palabra de Dios, vamos a orar. Padre, gracias por darnos la oportunidad de poder estar aquí en este lugar para compartir con nuestros hermanos a través, Señor, de este medio tu palabra. Permite, Padre, que tu palabra pueda ir y hacer tu obra, que no vuelva a ti vacía, como lo promete la Sagrada Escritura, como lo ha prometido tu Señor, sino, Padre, que traiga fruto. Ponemos delante de ti este tiempo, bendíceme para que pueda decir solo palabras tuyas, Señor, que pueda ser usado por tu Santo Espíritu para decir la verdad, para poder compartir lo que dice tu palabra, pues tu palabra es verdad. Dios, ayuda a cada persona que va a escuchar y permite que pueda ser edificado con tu palabra, Padre. De acuerdo a su necesidad, habla, Padre, por medio de tu Santo Espíritu a cada persona que escucha. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. El título del mensaje de hoy es Viviendo en Cristo para edificar a otros. Viviendo en Cristo para edificar a otros. Y el texto que hemos escogido lo tenemos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 14 al 18. Hemos dividido los versículos desde el 14 hasta el 24 de Primera de Tesalonicenses 5 en dos mensajes. Hoy vamos a predicar el primer mensaje. El próximo domingo vamos a estar hablando de los versículos del 19 hasta el 24. Hoy vamos a hablar acerca de
los versículos del 14 al 18. Allí vamos a estar dando o presentando el mensaje de hoy, tomando como base estos textos que encontramos desde el 14 al 18. Espero que ustedes estén cómodos y que en este momento puedan depositarse en la mano de Dios para escuchar su palabra. Vamos a leer 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 14 al 18. Dice la palabra del Señor: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con otros, para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Mire lo que dice el versículo 18: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Como le dije, el título del mensaje de hoy: viviendo en Cristo para edificar a otros. ¿Sabe? Cuando nosotros venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, cuando nos arrepentimos de todo corazón, cuando le damos a Él nuestra vida, el propósito, mientras estemos aquí en la tierra, es servir a otras personas. Es poder ayudarles, al igual que alguien nos ayuda a nosotros, a encontrar el camino que lo lleva a Jesús. Por eso, nuestra vida o el vivir de nuestra vida, cómo vivimos nuestra vida, es importante ante los ojos de Dios y es importante ante la gente que nos rodea, ante el mundo que ve cómo yo como cristiano me conduzco en esta patria pasajera que nos lleva a la eternidad. La vida de cada creyente ha sido comprada por Cristo al morir en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Por lo cual ya no vivimos para nosotros mismos, vivimos para nuestro Salvador. Ninguno de nosotros sufrió a causa de nuestro pecado el castigo que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Él pagó el pecado de todos. Por eso nosotros debemos someter toda nuestra vida al escrutinio del Señor y a lo que el Señor quiere que nosotros vivamos como hijos suyos. Hemos de preguntarnos entonces, ¿qué quiere el Señor o cómo quiere el Señor que le sirva? ¿Cómo debe ser mi vida como creyente agradando a Dios? El texto que nos ocupa hoy tiene enseñanzas claras que como creyentes debemos aceptar y vivir para ser fieles discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Miren, por ahí anda mucha gente que se dicen estar en una iglesia y pareciera que es solamente para apagar un poco el llamado de su conciencia o lo que le dicta su conciencia. Hay gente que va todos los domingos a la iglesia porque el día que no va en la semana que no va se siente mal toda la semana. Oye, toda la semana me está recordando algo que no fui a la iglesia este domingo. Pero sabe, Dios quiere mucho más. Dios quiere sometimiento nuestro, no simplemente que nosotros tengamos una iglesia donde ir, tengamos un grupo con quien congregarnos, vayamos cada semana a esa iglesia y hagamos nuestra vida como sea por allí. No, el Señor quiere que nosotros tengamos entrega. El Señor quiere que nosotros podamos ser útiles a la gente que nos rodea. El apóstol Pablo, hablando a los tesalonicenses, donde vivió un tiempo, si usted lee el libro de los Hechos, se va a dar cuenta de que él estuvo en Tesalónica por un tiempo largo, predicando y animando a los hermanos. Él estaba discipulando a los hermanos que estaban allí en Tesalónica para que cuando él se fuera, la iglesia estuviera firme, que es lo que nosotros debemos hacer como creyentes, como líderes, como pastores, como encargado de una obra, es edificar a nuestros hermanos, es discipularlos para que ellos puedan continuar el ministerio cuando nosotros faltemos.
Bueno, el apóstol Pablo estuvo en Tesalónica algún tiempo, pero ahora le dirige esta primera carta y de donde nosotros hemos extraído estos versículos que nos ocupan hoy para compartirlos con ustedes en este mensaje. En el versículo dice, el versículo 14 nos dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. El apóstol Pablo en este versículo nombra 4 grupos de personas. En primer lugar, nombra a los ociosos. En segundo lugar, nombra a los que son de poco ánimo. En tercer lugar, nombra a los débiles. Y en cuarto lugar, nombra a todos. O encierra en cuarto lugar todos los grupos antes mencionados. ¿Qué dice acerca del primer grupo? Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Eso quiere decir que en la iglesia había ociosos. Eso quiere decir que en el grupo de hermanos que se reunían en Tesalónica había ociosos, como posiblemente puede haber ociosos en nuestra iglesia hoy día, a los cuales nosotros también tenemos que amonestarlos. ¿Para qué? Para que trabajen, para que se ocupen en algo. El texto que nos ocupa hoy tiene enseñanzas claras que como creyentes debemos aceptar y vivir para ser fieles discípulos de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, nos dice que el creyente tiene y debe vivir ocupado. No debe haber ociosidad en el cuerpo de Cristo. Nosotros debemos buscar algo que hacer. Las 12 horas de día debemos ocuparla para hacer algo útil. Y las 12 horas de noche debemos ocuparla para terminar de llenar nuestro tiempo en tiempo más útil. El creyente no es llamado por el Señor para vivir en la ociosidad. No, el creyente es llamado para ser útil. La ociosidad nos induce a pecar. Hay un personaje en la Biblia que ustedes conocen mucho y es uno de las personas favoritas del Antiguo Testamento, porque es una persona que a pesar de que pecó, que cometió muchas cosas difíciles en su vida, Dios pudo decir que él tenía el corazón como el corazón de Dios. Y este es David. En segunda de Samuel, capítulo 11, vamos a buscarlo. Segunda de Samuel, capítulo 11, el versículo 1 y 2, nos dice la palabra. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿Sabe? La ociosidad muchas veces nos insta a mirar cosas que nosotros no debemos mirar, a pensar en cosas que no debemos pensar y hacer cosas que no debíamos hacer. David estaba en este momento de su vida en casa. Sus soldados, su ejército estaba peleando una guerra importante para el pueblo de Israel. Pero él, me imagino que dijo, bueno, Joab se puede encargar de este grupo de personas, así que yo puedo quedarme en casa tranquilo. Y el hecho de que él estaba ocioso lo llevó a mirar a Betsabé. Ustedes saben lo que pasó más adelante con Betsabé. Es por eso que
nosotros como creyentes debemos animar a los otros creyentes, a nuestros hermanos, a buscarse un oficio. Sabe, hoy día hay mucha gente que tiene 23, 24, 25 años y viven con sus papás. No estudian, no trabajan, no hacen nada y están allí viviendo con sus papás. Algunos son parte del cuerpo de Cristo. No podemos decir que no son parte del cuerpo de Cristo. Pero aparentemente no han centrado, no se han dado cuenta que ellos son útiles y que necesitan hacerse útiles. Mire, si usted está estudiando, está ocupado. Así que esa es su tarea por ahora mientras se prepara. Pero si no está estudiando, tiene que buscarse un oficio para estar ocupado. Usted tiene que buscar un trabajo para ocupar su tiempo de día, para no estar ocioso. Mire, una de las cosas que ha destruido América Latina es el hecho de que en América Latina nuestra juventud tiene mucho tiempo de ocio. En las culturas desarrolladas, los jóvenes, los niños, desde que empiezan en su escuela primaria, tienen muchas actividades. Hay algunas actividades que son extracurriculares, están las cosas que tienen que hacer en la escuela, pero además de ello tienen que hacer otras actividades que mantienen a ese grupo, a ese joven, a esa señorita ocupada durante todo el día. Eso no le da tiempo para que su mente piense en otra cosa. Eso no le da tiempo para que su mente divague en cómo pecar. Pero lo triste es que en América Latina y aquí en nuestro Panamá hay mucha deserción escolar. Y como hay deserción escolar, los muchachos se quedan con poca edad con sus padres, ociosos. ¿Sabe? Como creyentes, nosotros tenemos que ayudar a nuestra juventud para que ellos se ocupen en algo. Si usted no está en la escuela, entonces hay que hacer algo, hay que llevarlo a trabajar. Hoy día hay leyes que protegen a los niños menores de edad, a los jóvenes menores de edad, para que no vayan a trabajar. Y sabe, esas leyes le están haciendo mal al país y le están haciendo mal a la persona, al ciudadano, porque la persona, el padre no tiene la autoridad suficiente para ocupar a su hijo en alguna labor que le pueda ayudar a sostenerse si no está en la escuela y también poder mantenerse ocupado para no tener tiempo para ser reclutado por algún grupo que se dedica a traficar drogas, a consumir drogas o a cualquier situación que esté fuera de lo permitido en nuestra sociedad y por supuesto lo permitido por nuestro Dios. Dice, les hablaba que en este pasaje que acabamos de leer en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, el versículo 14, el apóstol Pablo enumera 4 tipos de personas. Hablamos acerca del primer grupo de personas, los ociosos, que amonestéis a los ociosos. El segundo grupo de personas es los de poco ánimo, que alentéis a los de poco ánimo. ¿Sabe? El cristiano tiene que ser una persona que cada mañana se levanta con mucho ánimo. El cristiano, a pesar del tiempo, debe levantarse sabiendo que es hijo de Dios. Y cada día que Dios nos permite abrir nuestros ojos, es una nueva oportunidad para poder ir adelante, para poder cumplir nuestra meta, para poder ayudar a otros. Yo me quedo extrañado muchas veces con viejitos de 80 años, ancianos de 80 años, ancianos de 90 años que están haciendo planes para la vida. Y yo digo, oye, yo estoy dentro de poco pensando que me debo jubilar, que ya no voy a ir a trabajar más. Y eso así me hace sentir un poco feliz, saber que no voy a tener que madrugar y se acabó mi tiempo de madrugar. Pero ellos a su edad están haciendo planes para la vida. Y yo me pongo a preguntar, yo me pregunto, quizás mañana se van. ¿Por qué están haciendo tantos planes? Pero ellos han comprendido que el hecho de que Dios le dé vida es una oportunidad
para poder ser útiles en la sociedad, para poder ayudar a otros. Son gente animosa. Y miren, dentro de la iglesia nosotros tenemos mucha gente de poco ánimo. En Tesalónica había gente de poco ánimo. Por eso el apóstol Pablo incluyó en el versículo 14 de 1 de Tesalonicenses estas palabras: que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo. Hay mucha gente que son como el agua fría dentro del grupo. El agua fría cuando usted está a punto de dormirse o está cogiendo un descanso y de repente alguien le pone, le tira un poquito de agua fría. Hay mucha gente que dentro de las iglesias, dentro de nuestra iglesia, que no están de acuerdo con nada, son gente de poco ánimo. Cuando alguien con mucho ánimo llega para alentarlo para una hora, ellos dicen: no se puede, eso no va a dar resultado, eso lo intentamos hace 3 años y no dio resultado, esto el pastor anterior trató de hacerlo pero no se pudo, eso lo hicieron en otra iglesia pero tampoco se pudo. Son los hermanos a los cuales el apóstol Pablo dice que nosotros debemos alentar, no abandonar, no echarlos a un lado, sino con nuestro ejemplo, con nuestro ánimo. Mira, aquí en la iglesia del Faro hay mucha gente con mucho ánimo. Hay mucha gente que emprenden tareas. Yo sé que aquí hay mucha gente que se acuesta muy tarde y algunos se levantan muy temprano para cumplir con el trabajo que Dios le ha dado para realizar en esta iglesia. Son gente de mucho ánimo. Bueno, el Señor nos dice que todas estas personas de mucho ánimo deben alentar a los que no tienen ánimo, ayudarnos. El tercer grupo de personas que menciona el apóstol Pablo en el versículo 14 son los débiles. Los débiles espirituales. Aquellos que aquellos que están empezando a caminar en los caminos del Señor. Aquellos que todavía se reúnen con su grupo de amigos que no son creyentes y que algunas veces lo hacen pecar y caer. La iglesia está compuesta por todo este grupo de personas. No dice el apóstol Pablo que es malo que lo desechemos y solamente nos quedemos con aquella gente de mucho ánimo, con aquella gente que está dispuesta a decirle sí al Señor siempre. No, nos dice que nosotros vamos a convivir con todo este tipo de personas. Los ociosos, los de poco ánimo y los débiles. Los débiles. Hay mucha gente dentro de nuestra iglesia que usted tiene que tratar como recién nacidos, porque son bebés espirituales. Lo triste es que suceda en la iglesia lo que muchas veces sucede en la sociedad, que nosotros a los 30 años de haber conocido a Cristo, todavía esa persona después de 30 años de haber conocido a Cristo sea un bebé espiritual. Eso es triste. Por eso que nos insta el apóstol Pablo a que nosotros podamos ayudar a ese tipo de personas para que espiritualmente crezcan. ¿Sabe? El plan de Dios no es que usted se quede de la manera que lo conoció, sino que usted crezca espiritualmente y crezca intelectualmente en el conocimiento de la palabra del Señor. Hay mucha gente que tiene 20 años de conocer a Jesús, pero todavía no se saben Juan 3:16. Se saben pocos versículos de la Biblia. ¿Sabe? Esa es parte de, podríamos decir, parte de nuestra debilidad, de nuestra falta de ánimo y de nuestra ociosidad. Porque muchas veces decimos,
que no tenemos tiempo para escudriñar la Sagrada Escritura, pero dentro de nuestra vida hay tiempo para otras cosas, ¿saben? Para edificarnos espiritualmente. También tenemos que darle tiempo al estudio de la palabra de Dios. Y el cuarto grupo que menciona el apóstol Pablo en este versículo 14 de 1 Tesalonicenses 5, son todos. Dice la parte final del versículo 14 que seáis pacientes para con todos. ¿Qué quiere decir esto? Que usted puede tener una persona que nunca se ha ofendido por algo que usted le ha dicho, pero quizá en una expresión que usted dijo se ofendió y quizás se fue disgustado de la iglesia ese día, no le dio la mano. Usted tiene que ser paciente con él, tiene que ayudarle para que él pueda comprender que usted no quiso ofenderlo, que usted le ama. Dice el versículo final del versículo 14 que seáis pacientes para con todo. Algunas veces hay hermanos dentro de la iglesia que llegan traen un arrastre del mundo, no dominan su vocabulario, siempre están diciendo palabras obscenas, aún después que le han entregado su vida a Cristo. Algunos meses después de haber conocido a Jesús todavía fuman. Otros de repente se apareció el domingo al culto con olor alcohólico, etcétera. La Biblia nos dice que nosotros debemos ser pacientes con ellos para ganarlos para Jesús. Usted no sabe cuántas personas, luego de las oportunidades que alguien le ha dado, se han convertido en grandes creyentes que testifican y son útiles en el ministerio del Señor, porque no fueron desechados, porque alguien tuvo paciencia con ellos, porque alguien aplicó la Escritura y pudo ayudarles a crecer. Vimos que, en primer lugar, que el creyente debe vivir ocupado. Tenemos que tener un oficio. La ociosidad nos induce a pecar. Y analizamos las cuatro tipos de personas que el apóstol Pablo menciona y cómo debemos actuar con ellos. En segundo lugar, nos dice el pasaje del versículo 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. ¿Sabe? Después de habernos dicho el apóstol que alentemos a los de poco ánimo, que sostengamos a los débiles y que seamos pacientes para con todos, nos dice que en el versículo 15 que nosotros no debemos devolver las ofensas que recibimos de nuestros hermanos. Hay mucha gente que tiene un espíritu de venganza. Lo tenían antes de conocer a Cristo y aún lo tienen después de conocer a Cristo. ¿Sabe? Dice la Biblia que cuando nosotros venimos al Señor, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Ese espíritu de venganza que nosotros teníamos antes, debemos dejarlo atrás para honra y gloria del Señor. No debemos pagar a nadie mal por mal. En estos días le dije a una persona, en broma, alguien me preguntó, en el trabajo usted sabe que uno entre compañeros de trabajo se presta cosas, a veces se presta dinero, alguna gente la quincena no le alcanza y de repente le dicen a usted, fulano, por favor, me puede prestar $20, me puede prestar $40, etc. Y uno como compañero, porque sabe, uno después de trabajar tantos años en una institución, se hace como familia de sus compañeros de trabajo. A veces uno habla más en el trabajo que lo que habla en la casa. Y algunas veces entre compañeros se comparten muchas más cosas íntimas
de los problemas que suceden en el hogar, de los problemas que suceden en la vida familiar, que en el mismo entorno familiar, porque pasamos mucho tiempo con nuestros compañeros de trabajo. Así que hay mucha confianza. Y un compañero me dice a mí, oye, fulano te pagó lo que te pidió. Y en broma y en serio yo le dije, no, pero no le va a ir bien si no me paga. Porque estoy orando al Señor para que le retenga las cosas hasta que Él pague. Mire, y eso no es lo que Dios nos manda. El Señor nos dice que nosotros no debemos devolver mal por mal. No debemos guardar en nuestro corazón enojo. No debemos, si Dios nos ha bendecido de una manera especial a nosotros y de una manera hemos perdido algo, tenemos que ponerlo en las manos del Señor. Yo siempre oro y le digo al Señor, Señor, tú sabes que fulano de tal tiene un compromiso conmigo, ayúdalo, bendícelo. ¿Para qué? Para que pueda cumplir con el compromiso conmigo. ¿Sabes? Y está en la mano de Dios. Dios hará y trabajará en él. La Biblia nos dice a nosotros que nosotros debemos, en el versículo 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Aunque haya sido defraudado. Algunas personas allí quizás me estarán pensando ahora, ¿cómo voy a yo estar orando por alguien que me defraudó? ¿O cómo puedo yo esperar que esa persona venga nuevamente a mí para hacerle otro favor si ya me defraudó? ¿Sabe? La Biblia dice que Dios nos da discernimiento. Para poder discernir cuando podemos actuar para hacer una buena obra, para ayudar a alguien que realmente lo necesita o para aquel que no, aquel que es vivo. Porque dentro de nuestras iglesias, de nuestras congregaciones, de nuestros grupos cristianos, de nuestras amistades, de los compañeros de trabajo, hay mucha gente que quiere vivir del otro. Vivir del otro. Usted se esfuerza, hace su gran esfuerzo, quizás se priva de algunas cosas para ahorrar algo de dinero, para cuando haya alguna emergencia, etcétera, y de repente el otro se entera que usted tiene ese dinerito guardado. Y entonces trata de sacarlo de una u otra manera. Tenemos que tener cuidado nosotros los creyentes. Esto no quiere decir que estamos devolviendo mal por mal. No, porque también cuando no usamos adecuadamente nuestro dinero y cuando lo derrochamos, también estamos siendo malos administradores. Cuando sabiendo que una persona va a hacer mal uso del dinero que nosotros le vamos a dar, lo damos, estamos siendo parte de ese mal uso. Y estamos ayudando a que esa persona se pierda más. Por ejemplo, cuando usted sabe que hay una persona que le pide $2 para ir a comprar droga y usted se lo da, usted sabe que es para eso. Entonces usted lo debe retener por el bien de él y ayudarlo, porque mucha gente viene y dice, oye, tengo hambre, por favor me puedes ayudar con una comida. Bueno, vamos a comprarla. A nosotros nos ha pasado y cuando vamos allá la persona no quiere comer. Y se va disgustado porque él lo que quería era dinero. Y el dinero para hacer mal uso de él. Así que tenemos que ser sabios. El pasaje que acabamos de leer, el 14, nos decía que nosotros debíamos alentar, sostener y ser pacientes. El creyente está llamado para poner en práctica en su vida que su vida refleje estas características en la vida del cristiano. Miren, segunda de Corintios, capítulo 1, 3 y 4, nos dice lo siguiente con referente a este tema. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4. La palabra del Señor nos dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que
nosotros somos consolados por Dios. Qué maravilloso. Porque nosotros tenemos el ejemplo de nuestro Dios. Hemos vivido. ¿Sabe? La mayoría de nosotros los cristianos, alguna gente dice, bueno, ¿sabe? La iglesia es para esa gente sufrida, para esa gente que tiene un problema, para esa gente que han estado viviendo una vida desordenada y de repente se arrepienten. ¿Sabe? No, a pesar de que quizás nosotros no hayamos tenido problemas con el alcohol, que no hayamos derrochado nuestra vida en relaciones impropias, que nosotros no hayamos estado metidos en drogas ni en ninguna de estas cosas, a pesar de ello, Dios nos ha sanado de muchos pecados. La experiencia de la sanidad que Dios ha puesto en nuestros corazones nos puede ayudar para consolar a otros, para extenderle la mano, para que ellos también, al igual que nosotros, puedan conocer a ese Salvador maravilloso que nosotros conocemos. Ese Salvador que nos ha dado vida y vida en abundancia. El versículo 15 nos insta a que nosotros podamos mirar con amor a aquellos hermanos que quizás en nuestra vida secular o en nuestra vida carnal no lo veamos o no nos permita verlo con amor. Pero ahora que conocemos a Jesús, la Biblia dice que nosotros debemos mirarlos con amor. Si usted ha tenido alguna persona que por A o B motivo lo defraudó y usted no le habla, nunca le ha hablado, ahora que es creyente, trate de hacer una amistad con él. Trate de que él pueda saber que usted conoció a Cristo y que usted es una nueva persona. En tercer lugar, el creyente debe mostrar cualidades de fraternidad con su prójimo. Mira lo que nos dice el versículo 16. Del versículo 16 al versículo 18, y nosotros hemos definido estos primeros versículos, del versículo 14 hasta el versículo 18, como la parte que le toca el trabajar al ser humano, al creyente, a la persona que conoce a Jesús. Y los versículos del 19 hasta el 24, que es el mensaje que vamos a estar preparando para el próximo domingo, es lo que nosotros debemos fortalecer en nuestra vida espiritual para poder lograr que podamos compartir ese evangelio, el mensaje que el Señor quiere que nosotros podamos compartir o que compartamos con aquellas personas que no conocen a Jesús. Pero los primeros versículos de 14 al 18 nos hablan de las cualidades que nosotros debemos compartir con nuestro prójimo, de lo que debemos hacer con nuestro prójimo, de dónde debemos, cuáles son las cualidades que debemos esforzarnos por tenerlas en nuestra vida y que están relacionadas con nuestro prójimo. Del versículo 15 en adelante hasta el 18 nos dice que el creyente debe mostrar cualidades de fraternidad con su prójimo. En el versículo 15, como lo hemos estado analizando anteriormente, nos dice que no debemos pagar mal por mal. En el versículo 16 nos dice: estad siempre gozosos. ¿Qué cosas impiden que nosotros estemos gozosos? ¿Cuáles son las cosas que muchas veces nos hacen andar tristes en la vida? ¿Cuáles son las cosas que muchas veces nos desconsuelan? Tenemos que pensar en ello. ¿Sabe? Pueden ser las enfermedades propias, las que nosotros padecemos. O pueden ser las enfermedades de alguna persona que vive a nuestro alrededor, de un pariente muy cercano, de nuestra madre, de un hijo, de nuestro papá. O puede ser tal vez la relación personal que nosotros llevamos con nuestro prójimo, en nuestros hogares, con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo. Algunas veces nosotros andamos tristes en la vida. ¿Por qué? Porque no podemos tener una relación armoniosa donde nos desarrollamos. Quizás en el trabajo no nos va bien.
Y cada vez que nos levantamos en la madrugada para ir al trabajo, en vez de estar gozosos, como dice el versículo 16, estar siempre gozosos, llevamos una carga pesada en nuestras espaldas. ¿Sabe? Esa carga tenemos que quitarla de nosotros mismos. Yo recuerdo un tiempo trabajé, creo que le he comentado en algunos otros mensajes, trabajé en una lavandería por 7 años. ¿Sabe? Era un tiempo duro en Panamá. Fueron la época desde 1982 por allí hasta el 89, 83 al 91. Exactamente, fue la época como del 83 al 91. El general Omar Torrijos había muerto. El general Noriega estaba encargado del país. En ese periodo hubo una crisis muy grande que terminó con la invasión en el año 1989. Había poco trabajo y como había poco trabajo uno tenía que agarrarse del trabajo que tenía. Y sabe, yo tenía un trabajito en una lavandería, así que no lo soltaba. Allí estuve. Pero para mí era una carga. Era un peso en la espalda cada vez que yo me levantaba para ir a ese lugar. Porque hubo un tiempo en que ya anhelaba tener otra cosa. Si usted lleva una carga pesada como esa, no camine toda la vida con esa carga. Deshágase. Si no está bien en el lugar donde trabaja, busque otro lugar, otro trabajo en otro lugar donde usted se sienta feliz. Dice la Biblia, estad siempre gozosos. Hay mucha gente que pasan 40 años en un lugar de trabajo. 40 tristes años. Porque se quejan del salario. Se quejan de sus compañeros de trabajo. Se quejan del jefe. Se quejan de todo lo que hay que quejarse. Y no son felices. Un creyente no debe vivir una vida como esa. Si usted es joven y está en una edad productiva, trate, si está en una situación como esa, de buscar un lugar donde usted se sienta feliz. Yo recuerdo que luego de esto me fui a trabajar en la construcción. No me gustaba mucho la construcción. Pero allí duré 7 años. Yo era feliz en ese trabajo. Trabajaba, tenía un horario de 7 a 3 y media, me sentía muy bien. Eso me permitió terminar la universidad en la noche. En la lavandería nunca pude terminar la universidad. Luego de irme a la construcción, aunque el trabajo era duro durante el día, pero me sentía feliz. Y luego la oportunidad de trabajar en un trabajo mejor remunerado, con condiciones mejores, que es el trabajo que actualmente tengo. Pero uno va creciendo y se va situando en el lugar en que uno se siente bien. Uno no debe estar en un lugar donde no se siente bien. Debe tratar de encontrar ese lugar que Dios tiene guardado para uno, donde uno se siente muy bien. Y dice la palabra, estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. ¿Cómo estar gozosos en medio de la enfermedad? ¿Cómo estar gozosos en medio de las deudas muchas veces? ¿Cómo estar gozosos cuando no tengo trabajo? Cuando quizás en este tipo de pandemia no me han llamado, estaba contratado, pero suspendieron el contrato y no me han llamado. ¿Cómo estar gozoso en una situación como esa? ¿Sabes? Si le ponemos nuestra confianza total, y esto no es fanatismo, si ponemos toda nuestra confianza total en Dios, Él nos va a ayudar. Nos va a dar la respuesta necesaria para que nosotros podamos estar siempre gozosos, como dice su palabra. Como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, el versículo 16. Estad siempre gozosos. En el versículo 17 dice, orad sin cesar. Orad sin cesar. ¿Sabe? Las bendiciones de parte de Dios vienen de acuerdo a nuestra relación con Él. ¿Qué tan cerca estamos del Señor? ¿Sabe? Algunos de nosotros no recibimos bendiciones porque una vez por mes o 2 veces por mes vamos a la iglesia, oramos, no al culto de oración de los miércoles, sino que
vamos al culto de adoración de los domingos, ahí oramos un momento, y ya no nos acordamos de Dios hasta el próximo mes, o quizás hasta el próximo domingo. Pero la Biblia dice que nosotros debemos tener una relación permanente con nuestro Dios. Orar sin cesar. ¿Sabes por qué? Porque la oración es nuestra conversación con Dios. Si yo tengo un Padre amoroso, si yo tengo a una persona que para mí es importante, yo desearía hablar todos los días con Él. Todo el tiempo que pueda con Él o con ella. Nosotros tenemos un Dios amoroso, un Dios al cual tenemos la libertad de pedirle bendición para nuestras vidas, cuidado para nuestras vidas, salud para nuestras vidas. ¿Por qué desaprovechamos esa oportunidad y no oramos, no conversamos con el Señor día a día? La Biblia nos insta a orar. El apóstol en este pasaje que nos da en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, el versículo 17 nos dice: orad sin cesar. Ora sin cesar. Habla con Dios cada día. Hablemos en la mañana cuando nos levantemos. Hablemos en nuestra jornada matutina de trabajo. Hablemos con Él cuando vamos a almorzar. Y hablemos también con Él en nuestra jornada vespertina. Y vengamos al hogar, compartamos una cena con la familia y hablemos nuevamente con Él. Pasémonos todo el tiempo hablando con nuestro Dios. Eso es lo que nos dice o nos insta el apóstol Pablo en este pasaje. Y en el versículo 18 nos dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En antes les dije, les preguntaba cómo dar gracias cuando estamos enfermos, cómo dar gracias cuando las cosas no andan bien. La Biblia dice que como hijos de Dios, Dios tiene el control de nuestras vidas en sus manos. Y nosotros debemos tener esto como una certeza en nuestra vida. Dios tiene el control. Dios está, como hijos suyos, Él es responsable de nuestras vidas. Por eso el apóstol nos dice, nos insta a dar gracias al Señor, cualquiera que sea nuestra situación. Señor, yo te doy gracias porque este día la cosa no ha ido muy bien, porque este día peleé con mi jefe, pero tú me has dado vida y me has dado una oportunidad para que mañana las cosas sean mejores. Te doy gracias, Señor, porque quizás nada más solamente nuestra mesa estuvo, no había muchas cosas, Señor. Estuvo un poco vacía, pero te doy gracias. Y gracias por la oportunidad que me das para que tal vez mañana las cosas sean mejores. Porque yo soy tu hijo. Y el apóstol Pablo es un gran ejemplo de gratitud para nosotros los creyentes. Pasó muchas dificultades. Pasó hambre. Pasó cárceles. Pasó desprecio de sus hermanos, de sus propios hermanos en Cristo. Y abandono. En algunas de sus cartas dice: todos me han abandonado. Pero a pesar de todo, Él nos insta a nosotros a dar gracias, como Él daba gracias en todo momento. Qué bonito este pasaje: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Saben? No importa cuál sea nuestra situación. Nosotros, los que hemos sobrevivido la pandemia, tenemos motivos para agradecer al Señor todo lo que ha hecho en nuestras vidas, porque Él ha estado con nosotros, a pesar de las dificultades, a pesar que nos enfermamos, a pesar de que tuvimos que estar allí encerrados por un tiempo. Él nos levantó y hoy nos tiene con vida. El hecho de que estemos con vida es señal de esperanza, es señal de futuro y es señal de poder cumplir el plan de Dios o el plan que el Señor tiene para nuestra vida aquí en la tierra. Para concluir, la vida del creyente ha sido una vida transformada para ayudar a otros. Mi actitud como creyente determinará qué tan eficaz será mi testimonio delante de aquellos que no conocen a Jesús. Es por ello que el actuar del creyente en todos los aspectos de su vida debe ser guiado según las enseñanzas de la Sagrada Escritura. ¿Qué es lo que usted cree? ¿Y cómo guía usted su vida? ¿Sabe? Tal vez si le damos este mensaje
alguna persona que nunca ha escuchado la palabra del Señor, que está llevando un peso, una gran carga en su vida, va a decir, oye, eso en nada me edifica. Pero usted que ha estudiado la palabra del Señor, sabe que todo lo que hemos compartido aquí en este tiempo en que el Señor nos ha permitido compartir la palabra de Él, van a redundar en beneficio para nosotros si realmente lo ponemos en práctica. Jesús nos insta a que nosotros nos dejemos guiar por las Sagradas Escrituras y por el Espíritu Santo para que podamos ayudar a trabajar de manera que nuestros hermanos sean edificados. Todo aquello que no edifica a mi hermano es un impedimento para nuestro crecimiento en la vida espiritual. Toda la actuación que nosotros hacemos y que no edifica a mi hermano no me ayude a crecer espiritualmente. Pero sabe, cuando yo estoy centrado en la palabra, cuando estoy caminando en el camino del Señor correctamente, voy a edificar a las personas que están a mi alrededor, porque yo ya he sido edificado. Ya Dios tiene el control de mi vida, y como Dios tiene el control de mi vida, yo voy a poder ayudar a aquel en el cual todavía Dios no tiene el control. Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8, y con este pasaje terminamos. Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8 nos dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esta debe ser la actitud de nosotros como creyentes. Entregarnos de todo corazón a Jesús para que Él haga de nuestra vida una vida útil, una vida que honre a Dios y una vida que pueda ayudar a aquellos que no conocen a Jesús. Si usted no conoce a Cristo Jesús, es una oportunidad maravillosa para que usted le entregue su vida a Jesús y le diga: heme aquí, Señor, haz de mi vida lo que tú quieres que sea, y permite que esas cualidades maravillosas que debe vivir un creyente sean una realidad de mi vida. Oremos. Padre, gracias por estar con nosotros, por bendecirnos en gran manera, porque usted es nuestro Dios, nuestro Señor. Gracias porque nos ha permitido preparar y predicar este mensaje. Permita que sea de gran utilidad para aquellas personas que le escuchen, Señor. Bendice a tu iglesia y permite, Padre, que podamos vivir de acuerdo a las Sagradas Escrituras, Señor. Que podamos dejarnos guiar por tu Santo Espíritu, Padre, para que seamos de ayuda y seamos útiles a aquellas personas que nos necesitan. Guarda, Padre, a aquella persona que escuche este mensaje y que aún no te conoce, Padre. Dele la oportunidad, Padre, de entregar su vida a ti. Si hay alguien que no conoce a Jesús, yo le invito a hacer esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias te doy por darme la oportunidad de escuchar tu palabra. Reconozco que soy pecador y que te necesito. Y reconozco, Señor, que tú eres el único y suficiente Salvador que dará a mi vida la salud física y espiritual que necesita. Te entrego mi vida y me arrepiento de mis pecados, sabiendo, Padre, que tú me recibirás. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted le ha entregado, ha orado de todo corazón esta oración, la Biblia dice que su nombre ha sido inscrito en el libro de la vida. Y nosotros lo recibimos como nuestros hermanos. Como siempre, quiero invitarles a nuestros cultos ya presenciales en nuestra iglesia, Iglesia Bautista El Faro. Allí estamos para recibirles, ahí estamos para congregarnos con ustedes. Tenemos cultos los domingos a las 9 de la mañana y a las 1 de la tarde. Y nuestra escuela dominical vía Zoom a las 4:30 de la tarde. Estamos para ayudarle. Allí en La Siesta, calle Tercera, la calle que llega hacia la Escuela Emperatriz Taboada. Estamos allí para recibirle. Dios le bendiga. Saludos a todos.
nos vemos en la próxima ocasión.